Hola, bienvenidos a Explorando lo Sagrado con Wendy Bosch. Yo soy Wendy Bosch y hoy quiero hablar sobre el tema del sufrimiento, una emoción que todos conocemos y de la cual todos queremos liberarnos. ¿Qué es el sufrimiento o cómo se genera el sufrimiento? El sufrimiento es el resultado básicamente de dos cosas. La primera es de la sensación de separación, sentirnos separados primeramente de nosotros mismos. Y eso ya lo he hablado, ¿no? Cuando nos dividimos a nosotros mismos en la parte buena y la parte mala, mis luces y sombras, mi cuerpo, mi mente, mi todo, o sea, nos separamos. Y es esta separación, primero interna y después sentirnos separados de los demás, o sea, de nuestros amigos, la familia, la sociedad, el mundo, el planeta, el universo, la separación de Dios. Esta sensación nos causa mucho sufrimiento y entonces queremos terminar con este sufrimiento. ¿Cómo? Pues buscando llenar estos vacíos con cosas, con experiencias, comprando, con personas, ¿no? Siempre buscamos fuera lo que en realidad tenemos que encontrar dentro. Y la otra razón o causa del sufrimiento es la resistencia. ¿La resistencia a qué? A lo que es, sea lo que sea. Cuando nos resistimos a lo que está ocurriendo, sea lo que sea, entonces sufrimos. Por ejemplo, momentos muy, muy duros que podemos vivir, la muerte de un ser querido. Nos resistimos a ya no ver a esa persona, a ya no escucharla, nos resistimos a que ya no forme parte de nuestra vida física y entonces esta resistencia nos causa sufrimiento. O tenemos una situación en el trabajo, o con nuestros hijos, o con nuestra pareja, lo que sea, mientras que nos estemos resistiendo a lo que es, entonces sufrimos. Entonces, ¿cuál es la manera o la solución para dejar de sufrir? Pues aceptando la realidad tal cual es, soltando la necesidad de querer cambiar y controlar las cosas, empezar a fluir y soltar las expectativas, porque básicamente, pues nos resistimos por eso, ¿no? Porque nosotros teníamos un plan, teníamos una visión y entonces unas expectativas. Y entonces cuando la realidad y las expectativas no se engranan, cuando no cuajan, entonces ¿qué pasa? Que decimos, y entonces sufrimos porque nos resistimos, ¿no? A que no se hayan cumplido las expectativas. Y ese es el gran problema. Pero las expectativas vienen en la mente. En realidad, cuando empezamos a ir hacia adentro, hacia nuestro centro, hacia la conciencia, entonces las expectativas se empiezan a disolver y con ellas la resistencia y entonces empieza a ocurrir esta aceptación de la realidad tal cual es, ¿no? La mente vive constantemente saltando entre el pasado y el futuro, es decir, entre memoria y proyección, ¿no? Y en esta proyección existen las expectativas que se crean a partir de la memoria, ¿no? De todo lo bueno que hemos vivido, entonces queremos vivirlo igual, pero más, ¿no? Agregado. Y entonces, cuando en el momento presente no están todas las cosas o circunstancias que queremos para podernos sentir así, entonces nos resistimos y entonces sufrimos. Básicamente, entonces, el ejercicio para poder trabajar, sanar el sufrimiento, pues es aceptando las cosas y aceptando, o sea, el dolor, aceptando las lágrimas, es decir, lo bueno y lo malo, bueno y malo, ¿no? Entre comillas, porque los hechos, la realidad es neutra, es decir, en el universo no hay nada bueno o malo en sí mismo, somos nosotros los que le ponemos estas etiquetas de bueno y malo. Cuando empezamos a ver la realidad tal cual es y cuando lloramos nuestras lágrimas y reímos nuestras risas y cuando estamos bailando y cuando estamos llorando y cuando nos caemos y nos duele la rodilla, nos está doliendo la rodilla, es decir, cuando estamos plenamente presentes en el presente, en el aquí y ahora, cuando vivimos aquí y ahora, entonces las expectativas se empiezan a disolver porque la mente se empieza a relajar, la memoria y la proyección se relajan, entonces empezamos a vivir aquí y ahora, nos concentramos en el presente y entonces el sufrimiento se disuelve. Nunca hay que olvidar que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Nosotros cada día, en cada circunstancia, podemos elegir si nos resistimos
a la circunstancia o aceptamos la circunstancia. Si la aceptamos, entonces empezamos a fluir en ella, empezamos a fluir y a permitir que todas esas emociones que se generen a partir de las circunstancias pasen y se vayan. En cambio, cuando nos resistimos, no permitimos que nada fluya. Y entonces, ¿qué sucede? Que vivimos contraídos y todas esas emociones negativas se quedan ahí sin poder pasar y fluir. Se quedan. Y esa cantidad de energía que no fluye es entonces lo que nos causa esta sensación de contracción y de sufrimiento constante y de enojo y de desbordamiento. Entonces, pues hay que empezar a entrenarnos a vivir la vida así, sabiendo que todo, absolutamente todo en este plano relativo, lo que viene, se va. Y entonces hay que ser como ríos y permitir que fluyan las emociones que vengan, las que sean, que vengan y se vayan. Entonces, vivir fluyendo, vivir sin resistencia, vivir aceptando y de esa manera vivir quizás sí con dolor muchas veces, pero sin sufrimiento. Nos vemos pronto.